Pueden sentarse y vamos a entrar de lleno a la predicación, porque cuando se trata de hablar del perfeccionar nuestro carácter, el mensaje es reflexivo, internalizándolo nosotros, nuestro ser interior, para buscar esa perfección que Él nos quiere dar. Que solo Dios la puede hacer, hermano. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser moldeados. La palabra en Isaías dice que el alfarero se sienta en el torno donde está la vasija y nosotros somos la vasija de barro. Si Él se sienta es porque toma tiempo. Amén. Entonces tenemos que estar dispuestos para entender que los tiempos que vivimos son parte sustantiva para que la vasija de barro que somos nosotros se pueda formar correctamente. Y lo bueno de esto es que va a depender de ti y de mí. Y Él usa todos los métodos que podemos conocer y algunos que no conocemos para moldearnos a la imagen y semejanza por lo cual Él nos creó. Interesante, ¿verdad? Así que, conociendo esto, todos debemos pensar en nuestra superación diaria. Cada ser humano que existe sobre la faz de la tierra tiene que vivir bajo la perspectiva de una superación diaria. O sea que tu meta siempre tiene que ser superior a lo que ya tienes. No te puedes conformar con lo que tienes, sino que tienes que superarte buscando cada vez agradar más a Dios y cada vez tú sentir que haces algo correcto y guiado por Él hacia la suprema redención por lo cual vivimos sobre la tierra. Porque nuestro sentido de vivencia terrenal tiene que tener una mirada hacia arriba, nunca hacia abajo ni horizontal. Porque si miramos hacia abajo, vamos a ver el pecado y la maldad, el robo y toda la basura que hay. Y si miramos al semejante y no está la imagen de Cristo en él, vamos a tener una mirada de una visión equivocada. Pero si miramos al Creador, vamos a tener una mirada hacia la perfección. Amén. Así que tenemos que mirar que cada paso que demos en nuestra vida lleve la garantía del éxito. Y que ese éxito, para poderse llamar éxito, no puede añadir tristeza. Y usted va a decir, pero es que siempre hay controversia. Y yo te voy a responder, la controversia y lo que puedas llamar adversidad tiene una forma de bendición cuando empiezas a mirar las cosas desde la óptica de Dios. Y vas a ver cómo todo cambia a tu bendición y a tu beneficio y lo de tus hijos. Así que para esto sea real en nuestra mente, tenemos que mirar esto de una forma integral, con honestidad y transparencia, que tiene que nacer de nosotros mismos. Cuando esa identidad de integridad está cimentada y nosotros nos ponemos como meta eso, entonces empezamos a ver las cosas que no veíamos, a entender lo que no entendíamos, y entonces nuestros ojos ya salen de ver las cosas físicas para ver las espirituales. De tal manera que nuestro sentido, el ver, escuchar, palpar, sentir, pensar y actuar, caminan conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque oyes con ojos, con oídos espirituales. Piensas con una mente del reino, mente espiritual. Empiezas a ver con ojos espirituales y empiezas a hablar palabras del reino. Porque tu mente es transformada a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Esa profundidad es la cruz que le hablé cuando partíamos a la Santa Cena. Pero esa misma profundidad es la que transforma nuestro corazón para ser moldeado a semejanza de Él. Cuando entendemos esto, entonces nos es fácil caminar en la integridad. Y la primera pregunta que deberíamos de hacernos nosotros como personas, ¿sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos? Un cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Cuando tú te cuestionas y sabes de dónde vienes y hacia dónde vas, tu vida empieza a cobrar sentido, propósito y dirección. Que ahí es donde tenemos que estar ubicados.
Sabemos hacia dónde tiene que estar nuestra mirada, por lo tanto, nuestro destino eterno de bendición está puesto correctamente en nuestro ser interior. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque cada día de nuestra vida labramos nuestro futuro eterno. Y usted me va a decir, cada día de mi vida yo labro y trabajo de acuerdo a mi profesión, a mi negocio, para superarlo. Y eso es parte de lo que nos toca hacer. Pero yo te estoy hablando de algo superior a eso, porque la palabra asegura y dice claramente que nosotros somos ciudadanos advenedizos en esta tierra. No somos de esta tierra. Y si yo le digo que la palabra de Dios te asegura que nosotros no moriremos, sino que seremos trasladados. Tú dices, wow, sí. Por eso nuestra mirada no puede estar en las cosas terrenales. Y el que le está hablando rodó con millones de dólares, hermano, porque yo no vengo de pobreza. Pero Dios me sacó de esa pobreza, porque el mismo dinero era pobreza para mí. ¿Por qué? Porque descansaba en eso. Y cuanto más millones quería, más millones quería. Y más tenía, más quería. Y Dios me tuvo que cambiar. 7 años de prueba para aprender y poder pararse en este púlpito y decirlo como lo estoy diciendo. Y Dios quiere que tú seas rico. Dios no quiere que tú seas pobre, hermano. Pero tu mirada no puede estar puesta en las cosas terrenales. Porque todo pasará, más su palabra prevalecerá. Eso es lo que Él nos quiere decir. Así que nos tenemos que hacer otra pregunta interesante e importante. Si nos tocara partir de este mundo, ¿qué legado le estaríamos dejando a nuestros hijos para que venzan la adversidad que tienen que enfrentarse en la vida? Usted me va a decir, bueno, le dejo una carrera, sí. Le dejo dinero, sí. Le dejo propiedades, sí. Muy, muy bien. Eso es parte. Pero ¿sabes qué? No es la esencia. ¿Por qué no es la esencia? Porque todo pasará, mas su palabra permanecerá. La palabra dice claramente que las islas desaparecerán. ¿Por qué usted está viendo tanto terremoto, tantas inundaciones, tanta destrucción en el mundo? Para que el hombre empiece a poner la mirada en las cosas celestiales que son eternas. Mas la iglesia no le está predicando la palabra correcta, porque no lo está preparando para el arrebatamiento. Y ese es el grandísimo error. Y Dios está muy molesto con esa condición. Estaba hablando con David Diamond, judío cristiano, que nosotros lo cubrimos en oración y sufragamos parte de sus gastos como misioneros. Lo quieren sacar de Israel. No sacaron a Jesús cuando le predicaba y mataban a los profetas y mataban a todo aquel que le hablaba del Redentor. Lo mismo está ocurriendo todavía. Israel por eso tendrá que pasar por la gran tribulación y estamos a borde de que eso comience. Venga a los estudios bíblicos. Y la iglesia está dormida. Yo me gozo cada vez que uno de ellos lo toma el Espíritu y le da el mismo mensaje, porque yo sé que es Dios hablándole. Y la iglesia está dormida, hermano. ¿Cómo es posible que tú, sabiendo esta condición que ha de venir, tú no pongas lo que es primero en tu vida, que es a Dios? ¿Cómo es posible que eso esté pasando? ¿Sabe por qué pasa? Porque no se le está llevando el mensaje correcto al pueblo de Dios. Y hay que dárselo. Y hay de aquellos que no lo hacen. Hay de aquellos que entretienen al pueblo. Hay de aquellos que hacen todo menos lo que tienen que hacer. Como yo les digo, pastor, tiene que hablarle esto. Y me dice, se me vacía la iglesia, cogen miedo. ¿Y qué vas a hacer cuando venga el arrebatamiento? Bueno, bregaremos. ¿Cómo que bregaremos? Porque yo aquí no voy a estar, bregarás tú. Bien claro, hermano. Porque este que está aquí murió en su casa, fue al cielo y me regresó. Yo estoy bien claro de lo que estoy hablando, hermano. No solamente porque lo estudié, sino porque lo viví. Y el mejor testimonio para tu vida no es el que haya hecho un doctorado en teología, es que lo hayas vivido. Y este es testimonio de esa verdad. Y te pares con la nomenclatura de la verdad y tu verdad creará la convicción en aquel que no ha visto la verdad. Y eso es lo que hay que hacer. Cuarta pregunta importante. ¿Cuál es nuestra paz y seguridad? ¿Cuál es nuestra paz y seguridad? ¿Dónde está anclado tu corazón? ¿Qué es lo que te sostiene en medio de toda la adversidad? Y es algo que nos tenemos que cuestionar. ¿Dónde está mi poder
sustentativo de la paz. ¿Dónde está mi seguridad? No puede estar en este mundo, no puede estar en las cosas materiales, no puede estar en las carreras profesionales, no puede estar en los títulos doctorales. Dice 4 especialidades dentro de la medicina. Al fin y al cabo, ¿qué es eso? Nada. Nada. Fue hasta un entorpecimiento para poder conocerle a él. Vamos. Porque llegué a querer saber tanto que me creía que era alguien. Somos polvo, hermano. No se equivoque con eso. Somos polvo. Del polvo venimos y este cuerpo inmundo al polvo volverá y subirá aquello que es verdaderamente glorificado por el Padre, que es limpio, puro. Porque nada impuro subirá al cielo. Y eso te va a permitir reconocer la grandeza del poder de Dios para nuestra vida. Santiago 5:16 dice en la última parte de la oración del justo puede mucho. Y mira cómo empieza el versículo. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Interesante, importante. Y fíjense que sigue diciendo en el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como usted y como yo. Y oró fervientemente para que no lloviese. Esa es la época del rey Acab y Jezabel. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio y 6 meses, ¿verdad? 3 años y medio y 6 meses. Significa que hay poder. ¿Por qué? Sigue el 18 diciendo, ponle el 18. Y otra vez volvió a orar. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué significa esto? Que el enemigo no quiere que tú ores y busques el rostro de Dios para que no tengas la bendición del poder y la autoridad para lo que tienes que hacer y Dios te ha puesto en la tierra. Mientras tú te entretienes con los juegos de video, con Facebook, con el iPad, con la computadora, con todas las cosas que hay por internet, te desvías tu mirada y tu tiempo y tu autoridad y poder te debilitas porque no nutres tu alma con la palabra de Dios. Y póngase un autoanálisis. ¿Cuántas horas al día o cuántos minutos, ni siquiera horas, minutos le dedico yo a leer la palabra? Cuando usted analiza y dice, wow, y pasó la semana, y pasó el fin de semana, y pasó el lunes, y pasó el martes, y pasó el miércoles. El martes no pude ir a la iglesia y no pude sintonizarla por internet, pero no importa. Y viene el miércoles, y viene el jueves, y viene el viernes, y el sábado dice, conta, déjame ir el domingo un ratito. Y cuando sacas tu itinerario, no has sacado tiempo para nutrir tu alma. Y si tú no nutres tu alma, estarás fuerte para escuchar la voz de Dios, estarás fuerte para responderle las preguntas de tu Creador. Entonces, si no te nutres de la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a reconocer tu destino eterno, tu poder y autoridad para vencer todos los obstáculos que hay sobre la tierra? Sabiendo y reconociendo que el Dios de este mundo, que es Satanás, está aquí abajo. Ponte a pensar, ¿dónde está mi mirada? Y el enemigo está aprovechando ese espacio de tiempo para dañar tu mente. Y después nos pasan cosas. Y decimos, pero ¿cómo pasó esto? ¿Y por qué yo me siento triste? ¿Y por qué yo estoy angustiado? ¿Y por qué yo quiero hacer esto? ¿Y por qué? Porque no te llenas de la verdad de Dios. Come porquerías para tu cuerpo y verás cómo te enfermas. Come sano y verás un cuerpo más sano. Mantente haciendo ejercicio y cuida tu peso y verás cómo mejora. Y yo me lo repito a mí mismo porque a mí me encanta comer. No lo voy a decir que no. Porque si dijera otra cosa, mentiría. Pero hay que tener cuidado con eso también. Porque hasta de eso tenemos que cuidarnos. Así que vemos cómo cuando entramos al internet, una sarta de mentiras
promovido por este gobierno y por los gobiernos mundiales, asaltan tu mente con disparate, te lo repiten 500 veces y tú repites el mismo disparate y hasta te lo crees para ti mismo y lo vives. ¿Cómo es posible? O sea, que ellos te dicen a ti cómo tú vas a vivir la vida en lugar de decirle, Dios, ¿cómo tú quieres que yo viva la vida? En vez de preguntarle, Señor, tengo que hacer esto, ¿qué decisión es la más correcta? Jesús, ¿qué tú harías en este momento? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra alma está lánguida, está flaca, desnutrida. Entonces nos asaltan la mente cosas malas, toman dominio de nosotros, porque estamos ensalzados en la basura de este mundo. ¿Con quién limpiará los hijos de Dios su alma? Con la palabra de Dios. ¿Qué pasa si usted no se baña todos los días? Sale costra, ¿verdad? Le da hongo, le dan 20 enfermedades, sema, seborrea, dermatitis. Por eso hay que lavarse todos los días. ¿Con qué lavan los hijos su alma? Los hijos de Dios lo lavan con la palabra de Dios. Los que no son hijos de Dios se lavan con el internet, se lavan con las orientaciones gubernamentales, se lavan con la obra de maldad y creen la mentira y la hacen como verdad en su vida. Pero el Hijo de Dios no es engañado porque tiene lo que se llama discernimiento de espíritu para entender lo que es correcto y lo que no es correcto. Llamar las cosas por su nombre es retirarse de ellas y vivir la santidad de Dios en la vida. Por esto es importante, hermano, que nosotros nos saturemos de la verdad en todo momento. Así que cuando nosotros buscamos esta verdad, nos damos cuenta que la verdad de Cristo no solamente es la verdad, sino que es la puerta para salvación. Pero no solamente es la puerta para salvación, es la entrada para la vida eterna. Y que comienza aquí en la tierra y termina en la eternidad. Y esto es importante que nosotros lo cultivemos. Juan 3, versículos 3 al 5, en la conversación de Jesús con el Nicodemo. Nicodemo era un judío que había sentido la verdad de Jesús y vino de noche a hablar con Jesús. Y le hizo una pregunta. Y la pregunta Jesús se la respondió de esta manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esa es la versión Reina Valera. Muy bien, perfecto. Vamos, valga el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mira qué mentalidad. O sea, le está pensando en el cuerpo. Jesús le está hablando del alma. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, cuando usted lee esto, y esto era un principal de la sinagoga, un doctor en las letras, y uno dice, wow, qué mentalidad. Pero autoexamínese si el comportamiento de nosotros no es similar a Nicodemo. Sabemos lógicamente que no es así, pero nos estamos comportando como si no fuera posible la realización espiritual de nuestro ser con nuestro Creador, como una sola carne en Cristo Jesús que somos. Porque yo tengo que pensar que un sacrificio correcto y agradable es el sacrificio que yo haga buscando el rostro de Dios. Yo lo estoy haciendo, yo le estoy buscando, yo me estoy dedicando a tener una relación con Él armónica. Esto es importante, porque la religión no te va a salvar, hermano. Lo que te salva es la relación con Dios. Quítate los trajes, quítate los moños. Una mujer bien pintada y bien bonita, que halaga a Dios, es aceptada por Él. Esa nomenclatura de religiosidad hay que botarle al zafacón, hermano. Dice la palabra que venga a adorar, se atavíe. Quiere decir, se adorne correctamente, no exagerada, no enseña sus partes, sino correctamente. Dice la palabra.
Y el 5 sigue diciendo, y respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu, interesante, no puede entrar en el reino de Dios. El agua significa la palabra de Dios y del Espíritu para salvación. ¿Cómo es posible que vivamos un momento donde la gente se le atreva a decir desde un púlpito que tú eres salvo, siempre salvo, que tú no puedes perder la salvación? Y lo estoy diciendo claramente. Y le puedo decir hasta el nombre de las denominaciones. No es mi interés herir a nadie, pero es un disparate. Pedro dice claro que con temor y temblor cuidemos nuestra salvación. Y no permitas que nadie te robe la corona, dice Apocalipsis. Bueno, podemos estar hablando extensamente. Pero el punto es el siguiente, que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha entregado. Si tú conociste a Dios, tienes el Espíritu Santo, alimenta a ese Espíritu Santo contigo. Alimenta tu alma y relaciónate con Él. Porque si no lo haces, el enemigo te va a saturar la mente para que te pierdas. Te pierdas. Por eso es importantísimo que nos relacionemos 24/7. Efesios 5:16 nos da una instrucción clara. Aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Y esa palabra descendió aquí cuando estábamos en la Santa Cena. Se lo dijo 3 veces diferente y la última vez en lengua. Estamos en los tiempos donde sabemos que lo malo te lo quieren llamar bueno, porque están usando técnicas que se usaron en tiempos de Hitler para convencer a la gente de que la maldad y lo malo es bueno. Pero tú tienes una palabra que antes de que existiera Hitler y el sistema comunista y el sistema socialista, porque la Biblia es capitalista, eso es lo que les molesta a ellos, te dice lo que hay que hacer. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en una verdad absoluta que no tiene sombra de variación y no cambia. ¿Y por qué no mantenemos esa relación con Dios para saber dónde estamos anclados? ¿Dónde está nuestro fundamento? Y a mí me encanta el fundamento de esta iglesia. Juan 16:13. Es importante esto, lo que dice. Por eso es que esta iglesia tiene que predicar la palabra como está escrita, sin cambiar nada. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y este es el fundamento de la iglesia, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, oiga bien, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Que oyere qué? Del Padre. ¿Estás tú escuchando la voz del Padre para saber lo que vas a hacer? Importante eso. Así que es importante que esto lo atesoremos como un hecho sustancial de vida, porque Jesús ascendió al Padre después de vivir aquí, demostrarle en la resucitación que tenía un cuerpo semejante al de nosotros, que comía y tomaba agua y hablaba, para que nos diéramos cuenta de que Él subió al Padre para que enviara, que la traducción dice otro consolador, realmente es el mismo consolador, envió al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo para que podamos ser guiados por el Padre. Entonces, ¿qué nos inhibe a nosotros de recibir la verdad y ser libres en medio de toda la adversidad? Nada. Lo que nos está inhibiendo es la falta de relacionarnos con Dios, la falta de buscarlo a Él correctamente, conocer esa verdad y la palabra de Dios. En la iglesia tiene que predicarse esta palabra y la iglesia tiene que buscar ese rostro y ser llenos y empoderados del poder de autoridad y decirle, demonio, que quieres deprimir al hijo mío, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús y no le vas a quitar la vida. Espíritu de cáncer, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y la iglesia se tiene que empoderar, hermano. Y la iglesia se tiene que empoderar. 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 Y la iglesia se ti
Porque se pagó un precio por cada uno de nosotros muy grande. Y todo esto es porque no tiene la fe por falta de conocimiento. O sea, 4 te dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero cuando tú te llenas del conocimiento, cuando tú te llenas de esa relación con Dios, para ti es fácil vencer los obstáculos. No digo que no tendrás, pero te aseguro que todos los vencerás. Y eso es una realidad. Dáselo para el Señor si se lo vas a dar, porque la gloria y la honra es para Él. Primera de Pedro 2 al 3 nos habla exactamente de este alimento espiritual. Desead, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando analizamos esto, ¿dónde vamos a buscar la leche que no esté adulterada? No es por internet, hermano. Es con la palabra de Dios. Está aquí. Y les voy a decir algo. Por internet esta palabra está siendo alterada y usted la recibe por celular y da por sentado la equivocación. 11 errores le conseguí yo por el teléfono de la pastora a la traducción de viviente. Y eso fue por encimita. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado de dónde y con quién y lo que estamos leyendo, depurarlo a la luz de lo que está escrito en papel ahí que no se puede borrar. Por eso insisto siempre en que busquemos el papel, que nos olvidemos tanto de la comunidad del celular y nos puede resolver de momento, no digo que no, pero que no sea el objeto de sus estudios. Porque si usted se lleva una palabra equivocada, desvía toda la idea del texto. Una sola palabra. Y créame, el diablo es experto en tergiversar las cosas. El diablo es experto. Bueno, dice la palabra, él viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, Juan 10:10, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que estamos repitiendo una palabra equivocada, estamos aceptando un mandato equivocado, lo estamos afirmando con nuestra boca, lo hemos creído en nuestro corazón y ¿qué estamos recibiendo? Maldición, cuando Él quiere bendición. Por esto es importante que sepamos de qué nos estamos alimentando, con qué nos estamos alimentando. Por lo tanto, el alimento espiritual hay que depurarlo y hay que depurarlo con la palabra de Dios. Efesios 4, versículos 13 al 16 nos da una información excelente para depurarnos, para elevarnos a un rango superior en el nuevo nacimiento que es con nosotros. De tal manera que la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús se pueda plasmar en nosotros. Y dice Efesios 4, 13 al 16, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de quien, del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tú dices, wow, pero eso es solamente Dios, yo no puedo llegar a esa perfección. Te creíste la mentira, ¿verdad? No puedo llegar a la perfección. Eso no es verdad. Tú vas a llegar a la perfección porque tú tienes un diseño perfecto que fue dañado, pero Él envió al segundo Adán llamado Jesús para que te perfeccionaras conforme a tu voluntad, porque es la voluntad de Dios. No se lo dicen así. Eso es solo Dios que es perfecto. Yo no voy a ser perfecto. Ya te declaraste derrotado. Este es un cáncer, eso no, olvídate que va a morir porque tiene metástasis. Te equivocaste. Si esa es tu fe, te quedaste con él y moriste. Pero si tienes fe, mi palabra dice que le dirás a ese monte, échate al mar y el monte se irá al mar. ¿Me entiendes? Y esa es nuestra fe. Porque al fin y al cabo tú no tienes ningún poder, pero tú le has creído en que tiene el poder. Y eso es lo importante. Cuando tú le crees al que tiene el poder, entonces Él se manifiesta para glorificar su nombre en tu vida y en la de tus hijos y en la de tu descendencia. Pero tienes que buscarlo como tiene que ser, porque de otra manera no va a ser. Sigue el 14, versículo 14 diciendo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia altimañas del error. Altimañas del error. Yo se lo voy a decir a ustedes. Yo fui a pelear por nuestros niños para que le quitaran las mascarillas. Y lo que me faltó fue decirle, usted es un idiota. Porque no me escuchó, me dio la espalda y se fue. Por eso le iba a decir. ¿Por qué? El virus que quiere combatir con la mascarilla, pasa las mascarillas como el colador de café. ¿Para qué usted va a hacer una mascarilla? Y ¿usted sabe lo que hace la mascarilla? Causa una acidez metabólica. Y el organismo, para compensar la acidez metabólica, remueve el calcio de los huesos y produce osteopenia en los niños. Y a Dios usted le va a tener que rendir cuenta. Porque el conocimiento está. Digo, si usted es médico. Sí, porque hay que hablarle con la parte científica porque el entendimiento espiritual no lo espere. Le digo esto nada más por un mero hecho para que usted vea que se cumple la palabra. Astucias con altimaña del error. Y eso yo no me lo podía tragar. Porque los niños, ¿quién los va a defender si no somos los adultos? ¿Me está entendiendo? Y si le pusiera a decir cosas por ahí para abajo, hay bataclanes de cosas. Mira el 15 cómo te lo está explicando. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ellos te venden esa verdad porque te están protegiendo. Altimañas del error. El verdadero amor es Cristo. Quien no tiene problema en decir la verdad y está en aquellos que son hijos de Dios que se atreven a decir la verdad. Y esto me refiero a gente del reino que tienen que atreverse a hablar la verdad, que tienen que atreverse a decírselo a las que supuestas autoridades están ahí porque Dios les ha dado la oportunidad de estar, que oramos por ellas. Pero eso no quiere decir que no denunciemos el error. Si usted no denuncia el error, ¿sabes qué? Usted es cómplice del pecado y se le toma por pecado. Si usted no lo sabe, ya es otra historia. Pero nosotros somos un pueblo entendido. Nosotros somos un pueblo que ha estudiado. Nosotros somos un pueblo que la educación de la época mía en adelante es brillante más que los estados de Tennessee, de Norteamérica. Habrá decaído la educación porque dejaron que caer. Pero en mi época, cuando caminábamos a pie de la escuela pública, cuando los textos todavía estaban en inglés en vez de en español, aprendimos español y aprendimos inglés. Esa gente hasta conjugaba mal los verbos. Yo fui oficial de las Fuerzas Armadas y los veía a ellos conjugando mal los verbos. Y era mi segundo idioma, mi primer idioma español. Y no lo digo como burla tampoco. Pero tú ves la ignorancia. Y este pueblo lo levantó Dios. Cuando aquí lo que había eran casas de paja y pisos de tierra. Y las escobas eran de palma. Si usted no vio eso, pues yo se lo cuento para que lo sepa. Así era el mambo antes. Y los nenes llenos de barrigas de lombrices. Y Dios levantó un hombre, que no voy a decir el nombre para que no crea que soy político. Sí, corto ya. Y se levantó el pueblo. ¿Pero por qué se levantó? Porque hubo unos pentecostales que vinieron y proclamaron el evangelio. Y dijeron por encima de las circunstancias, nosotros creemos que tú vas a levantar este pueblo. Y Puerto Rico se levantó. Y hay que reconocer lo que fue Dios. Dale un aplauso al Señor. Y todo es porque creció el pueblo en amor, reconociendo a Cristo como la cabeza. Y mira el 16. De quien todo el cuerpo es bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí es donde el enemigo se ha metido en la iglesia y la ha separado en cantitos. ¿Por qué la ha separado?
Porque no se ha enseñado lo más importante por miedo a lo que el gobierno quiso hacer para que la gente no se unificara. Yo te voy a decir algo, porque mucha gente aquí no lo sabe. Antes de que viniera el COVID, oiga esto bien, Dios trajo un sistema aquí que mata el COVID. Y diseñó unas corrientes de aire que hacen que una persona que tenga COVID no le pueda contaminar que está aquí. Alaba. Está en intensivo ahora porque lo copiaron. Dios lo puso aquí en el 2019, al comienzo del año. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque nos estaba protegiendo. Pero lo hizo porque nosotros obedecemos la voz de Dios. Porque ese es el fundamento de esta iglesia. Y por eso usted ve que yo digo, la ignorancia es garrafal en nuestro país porque se salieron de ese primer amor que Dios levantó en este pueblo. Y le hicieron más caso al miedo que al poder de Dios. Y fueron todos corriendo obedeciendo las recomendaciones del secretario de Salud. ¿Sabe por qué pasa todo eso? Porque no se meten con Dios. Cuando Él me dio la revelación antes que viniera todo esto, en el primer caballo blanco, yo lo dije. Y lo dije todo como Dios me lo dio. Me lo quitaron de Facebook, me lo quitaron de todos lados. Pero yo me encargué de decirlo. Y no pudieron hacerlo. Porque el miedo era más grande que la confianza en el Dios de la Biblia. Pero usted está vivo aquí. Usted tiene que sintonizarse en ese poder y creerle a Dios. Porque las pruebas van a seguir hasta que crezcamos a la estatura de un varón perfecto. Porque esas pruebas son para Él diferenciar el carácter de Cristo en nosotros. Y va a depender de nosotros que eso se realice. No va a depender de Dios. Dios dijo ya es. Depende de nosotros que tenemos que perfeccionarnos. Gálatas 1:27 al 28 nos da una idea clara. Como Pablo le habla a los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Así que él tenía propósito con los colosenses y con nosotros, que en la actualidad vivimos aquí. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cuando usted lee eso y usted introniza lo que significa eso, Él te está diciendo que el misterio entre los gentiles es algo que se va a revelar, es algo que el mundo no conoce, para que lo conozcan sus hijos, es que solamente lo vas a conocer aquellos que tienen el Espíritu Santo y que buscan mi rostro. ¿Usted me está entendiendo? Esto es para los entendidos, no para los que no tienen el Espíritu Santo. Y la iglesia tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted está llamado a recibir de primera mano la verdad siempre. ¿La estamos buscando o estamos aceptando lo que nos digan? ¿Esto es claro? No es lo que diga el pueblo, no es lo que diga el gobierno, no es lo que diga el presidente Biden, es lo que dice Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y no me malinterprete de que yo soy un revoltoso, quiero traer conspiración paranoica, nada de esas cosas. Son realidades contextuales llamadas al poder de la unidad de la iglesia. La iglesia tiene que estar unida. La iglesia está unida cuando responde al propósito de Dios. La iglesia no estará unida cuando responde al propósito del hombre. ¿Me entendió, verdad? Estamos hablando claro. Estoy hablando con gente entendida. Gálatas 2:20 te lo dice de una forma de pensar correcta, que es dependiente de Jesús. Te dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, este es Pablo hablando a los galatenses, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy tomamos la Santa Cena y este versículo cobra vigencia actual para nosotros cuando tomamos la Santa Cena dignamente. Quiere decir
que con Cristo estoy justamente crucificado ¿a qué? Al cuerpo, a la carne, al deseo emocional de las emociones carnales, ya no tienen participación conmigo, sino es la obediencia al Espíritu Santo que opera en mí para hacer gloriosa mi vida y de éxito pleno en todo lo que hable, decida hacer y haga. Porque ya no vivo yo, sino la mente de Cristo en mí. Y este cuerpo que es templo del Espíritu Santo es guiado por Dios para hacer grandes cosas que Él tiene propósito en mi vida. Y esas grandes cosas es un plan perfecto que Él tiene cuando Él te llamó. Tú no te llamaste al Evangelio, tú no te llamaste a conocerlo, Él te llamó. Pueden pasar las circunstancias adversas que sean, pero Él las propició para que tú llegaras a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene propósito de salvación y Él usa el método que Él entienda correcto para llamar tu atención. A Moisés, en medio de la salsa, le habló y la salsa no se quemaba. Pero no solamente le llamó la atención a Moisés que la salsa no se quemaba, sino que le habló de la salsa. Dice, ¿pero qué es esto? Grande. La primera vez que Dios me llama a levantar un cadáver, que yo mismo certifiqué como médico, me habló y yo miro para atrás y no veo a nadie. Y el cadáver ahí, y la gente llorando. Soy yo tu Dios, al que tú le sirves. Me dijo, dile que viva por el poder de mi palabra. ¡Wow! Y yo miro para atrás y no veo a nadie. Soy yo tu Dios. Me tembló hasta el último pelo de mi vida. Pero levantó el cadáver. ¿Por qué le digo esto? Para que usted se dé cuenta que nuestra mente es finita, pero la mente de Dios es infinita. ¿Tienes tú la mente finita o tienes la mente infinita de Dios? ¿Puedes creer que Dios hace el imposible posible? ¿O puedes creer que me tengo que conformar con lo que veo y tengo? Póngase a pensar, hermano. Por eso nuestro cada día tiene que ser superior al día anterior. Si no es así, algo no estoy haciendo bien. Algo no está bien. Y yo tengo que cuestionarme, porque yo tengo que superarme. Si no me estoy superando, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy existiendo en vez de vivir? No. Si tú vives realmente la vida, la existencia es inmaterial. Es la realización de victoria en tu vida. Segunda de Corintios 3, 18. Te habla lo necesario para caminar en esa gloria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea, yo te estoy transformando en la medida que tú te relaciones conmigo para que andes en victoria y en gloria todos los días de tu vida. ¿Eso es lo que está diciendo eso ahí? Claramente. ¿Se le está explicando eso a la iglesia? ¿La iglesia lo está viviendo? No. Pues hay que hablarlo, hay que enseñarlo, hay que predicarlo, hay que orarlo. Porque esa bendición es para tu vida en el plan perfecto que Él diseñó cuando Él te llamó. Y lo grande de esto es que ese plan perfecto está incluido tus hijos, está incluido tus nietos, está incluido los bisnietos y hasta los chornos. Dice que hasta 1000 generaciones. ¿Por qué no cultivamos eso? Es que no me atrevo a dar este paso porque quedo mal con aquel, porque quedo mal con aquella, porque me van a ver. Señor, si Dios te dijo que lo dé, dalo y se acabó. Te importa un pepino lo que hablen. Ninguno de ellos te sostiene Dios. Y la iglesia tiene que despertar y caminar en esa verdad sin miedo. Ay, porque es que dirán que no me atrevo, que quizás. No, mi hermano, no, te equivocaste. Si tú estás pensando así, tú no le estás sirviendo a Dios, tú le estás sirviendo al hombre. Quítate eso de la mente. Y es hora que la iglesia despierte y se ponga para su número. Ya basta que le coman los dulces.
que le roben los derechos, que le impongan los decretos. Hermano, tengo que decírselo porque no me puedo quedar callado por esas mentiras que están saliendo. La iglesia tiene que despertar y orientar con la verdad. Porque si sabemos la verdad y somos partícipes de la mentira, por pecado se tomará. Eso está bien claro, hermano. No le dé más vuelta. Así que tenemos que caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y para lograrlo, pastor, ¿qué hay que hacer? Sencillo. Juan 3:30 te lo dice bien clarito. Mira cómo lo dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca. Ese Él está mal escrito, debe ser con letra mayúscula. Sí, pues yo lo vi en la Biblia también. Ese Él es Dios. En letra mayúscula, pero bueno, ya usted lo sabe. Pero yo mengüe. Quiere decir que el hombre carnal, la vasija de honra, tiene que dejar que el alfarero te moldee cuando él se sienta en medio de toda la adversidad para trabajar con tu carácter. Y ahí te das cuenta que el orgullo, te das cuenta que el intelecto, te das cuenta que la soberbia, te das cuenta que los titulitos, te das cuenta que el dinerito no te sirven de nada. Y no digo que no sea útil y necesario, nos hace falta todo y es necesario que lo tengamos y que es bueno por los títulos y los estudios, pero nada de eso puede ser primero que Dios. Porque dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Y entonces hay que estar el detalle. Cuando tú le das algo a Dios, y me gustó con uno de los ujieres, estaba hablando, creo que fue Polo, dijo, cuando usted da, usted está recibiendo. ¡Wow! ¡Qué sabiduría de lo alto! Yo lo reto a usted que haga esa prueba, como yo cuando estaba recién convertido lo hice. Dios me probó. Dele que es el dador del oro y de la plata, que el dueño es Él. Pero eso no es el tema de hoy. Pero para que usted se dé cuenta la profundidad de esto, que Él te quiere dar más, pero la mentalidad eclipsa la verdad de Él. Por lo tanto, tenemos que despejarnos de la soberbia, del orgullo, del intelecto, de los títulos, del conocimiento y entrar en la dimensión espiritual de obediencia a Él. ¿Y cómo se hace? Yo menguo y Él me da. Y cuando yo menguo, entonces tenemos más. Porque vas a crecer en la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Tu carácter será moldeado a la imagen y semejanza del que nos creó. Pero está de parte de nosotros. No está de parte de más nadie. Nos toca a cada uno de nosotros, individual. No es colectivo. Nos unimos en amor colectivo, reconociendo el amor ágape, pero es individual el trato de cada uno de nosotros con nuestro Creador. En la medida que tú y yo nos relacionemos con Él, intimidemos con Él, confiemos con Él, mayor seguridad, mayor victoria, mayor gloria y mayor éxito tendremos. No en una cosa, en todo lo que hagamos. Y eso incluye el aspecto espiritual primero y las añadiduras, que es el aspecto material. ¿Está escuchando? Por eso cada día nosotros como creyentes tenemos necesariamente que estar mejor. Si no estamos mejor es porque no estamos bien enchufados a la fuente de poder. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué yo no estoy bien? ¿Por qué yo no he vencido la obra de maldad? ¿Por qué yo no estoy situado en paz, gozo y salvación? ¿Por qué yo me levanto con los pesares? ¿Por qué yo no estoy tarareando el gozo de mi Señor todos los días de mi vida? En lugar de estar pensando en la adversidad y los problemas que tengo, que van a ser reales siempre. Pero ¿sabes qué? Cuando tú lo pones a Él al frente, Él pelea la buena batalla por ti. Porque ya no peleas tú. Y cuando alguien te hace daño a ti, no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a Dios. Y cuando se lo hacen a Dios, ¡ay lo que le espera a esa persona! O a esas personas. ¡Ay de aquellos que les roban a los hijos de Dios! Porque a los hijos de Dios no le puedes robar, le estás robando a Dios. Porque al fin y al cabo, nuestro dinero es de Él. Porque al fin y al cabo dice la palabra que todo es de Él, para Él y de Él, y Él sostiene todo. Cuando vemos lo que es la suficiencia de Dios en nuestra vida, tenemos paz. Porque cuando creas que no tienes nada, lo tienes todo. Porque lo tienes a Él.
Cuando tienes una necesidad donde el intelecto no puede resolver, donde el dinero no puede resolver, entonces te dice, ahora me toca a mí. Ya tú hiciste todo lo que puedes, ahora me toca a mí. Cuando vino esto de Fiona, había unas circunstancias prevalecientes de un viento que iba a soplar el recio y iba a inundar a todo el mundo. Y yo le dije, mire hermano, pongamos las gerlingas y tranquilo. No, porque tranquilo, ya hicimos lo que podemos, el resto lo hará Dios. Cuando fueron a chequear, me dijeron, pastor, aquello, no pasó nada. ¿Y cómo es eso? Todo alrededor caído y todos los demás y los plátanos están ahí. Te dije que hacemos lo posible, el imposible le toca a Él. Porque el Dios que tú y yo conocemos y te estoy hablando, calma los vientos. No lo hizo ahí. Me dice, esto es increíble. Tómale la fotografía para que lo creas entonces, porque yo lo esperaba. Y todos tenemos que ser así. Tenemos que en fe creer. Porque cuando tú crees y estudias la etimología de esa palabra al final, es recibir. Por eso me gustó cuando él dijo, cuando tú das a Dios, tú recibes. Lo vio ahora, ¿verdad? Eso es lo mismo, eso es fe. Así que la clave final de esto, y con esto nos vamos, 1 Corintios 15:31. Puede pasar la adoración por acá, por favor, porque quiero orar antes de irnos. Dice Pablo a los Corintios, os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros, os aseguro, hermano, por la gloria que son de vosotros, tengo nuestro Señor Jesucristo, cada día muero. Que esto es importante, porque cuando tú mueres quiere decir que tú no pones el intelecto en lo que hay que hacer, sino que tú dependes en lo que Él dice que hay que hacer. Entonces, fíjese que, yo sé que la traducción a veces es un poquito difícil, pero claro, yo estudié el original para poderle hablar a usted de lo que significa aquí, pero llévese ese maní digerido ya. Os aseguro, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada día muero. O sea que Él está diciendo, Pablo le está diciendo a los corintios, yo tengo la gloria de Dios. Quiere decir que yo tengo asegurada la victoria y yo, para tener esa victoria, me aseguro de morir yo. Y no ser yo, sino Él en mí. Lo vio ahora sí, ¿verdad? Estoy parafraseando para que usted pueda entender la traducción del original. Entonces, cuando estamos en esa dimensión, podemos entender que el que se meta contra ti, podemos entender que el que accione contra ti, que aquel que te quiera hacer daño, no podrá. Aparecerá como si tuviera la gran victoria, pero al final búscalo. Que en ruidos y cascanueces se quedó, pero en materia final, la sustancia es la bendición del Señor. Dale el aplauso al Señor. Así que yo quiero orar porque entreguemos todas las situaciones de nosotros a Él y Él pueda glorificarse en nuestra vida de tal manera que ya no tengamos pesar ni dolencia, ni preocupaciones, ni ansiedades, ni miedo, ni angustia, y mucho menos pensamientos discordantes al propósito de Dios. Que podamos ser libres del azote que viene a nuestra mente para hundirnos en las tinieblas. Si nosotros permitimos que el enemigo se empodere de nuestra mente, llegamos hasta hacer cosas que son contrarias a nuestra salvación. Pero si nosotros permitimos que nosotros podamos morir a la vieja criatura y nos podamos mantener vivos en el nuevo nacimiento, entonces la relación con Dios se mantiene continua y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. Vamos a orar en esa dirección. Qué bueno que Daisy está aquí. Daisy, quiero orar por ti. Quiero que me permitas la oportunidad de poder orar por ti. Pero vamos a hacer una oración general. Esa nena chiquitita que está ahí, ahorita la vamos a ver. Y oramos todos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra. Te doy gracias porque me das la oportunidad de presentarle tu palabra a estos tus hijos. Ayúdame, Señor, y ayúdalos a ellos, a que esta palabra se cumpla cabalidad en cada uno de ellos.
que sean cimentados en los fundamentos de la sanidad del alma, que puedan ser, Señor, llevados por ti firme, y ningún viento de doctrina de mentiras que opera por internet, que operan por todos los centros de comunicación, toquen esta verdad. Que ellos no sean, Señor, mudados, sino que sean cimentados en esta verdad. Y que tu verdad, que los hace libres, cada día sea empoderado en la vida de cada uno de ellos. Y ellas puedan caminar en esta dimensión en autoridad y poder. Y que ninguna obra de maldad prospere contra ellos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por cada iglesia, por cada púlpito donde tu palabra es ventilada, que se ventile correctamente, Señor. Atamos y paralizamos todo poder de las tinieblas que quiera robarle a los hijos la autoridad, el poder, el gozo, la pureza, la integridad y el éxito pleno en toda su vida. Queda atado y cancelado, anulado y deshecho. Así como se deshace el humo delante del viento, así mismo la obra de maldad queda deshecha en ellos, hijos. Son tus hijos, Señor, llamados a tener toda bendición que ellos han conocido en esta tierra, llamados a vivir en autoridad y poder, llamados a disfrutar todo lo que hay en la tierra conforme a tu voluntad, que de ningún bien les sea quitado y les sean prosperados en todos sus caminos. Y aquel espíritu inmundo que quiera empobrecerlo, que quiera matarlo, que quiera sacudirlo del propósito de Dios y sacarlo, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que Jesucristo es su Señor. Y vivirán la vida abundante de paz, de gozo, y de ningún bien carecerán. Que por el contrario, todo lo que existe en bendición lo recibirán y lo vivirán aquí en la tierra. Y continuarán en la eternidad como reyes y sacerdotes del Cristo glorificado que somos. Lo hemos declarado y creído en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de aquel que se fue, resucitó y está a la diestra del Padre e intercede en favor de nosotros en cada momento. En aquel que con gemidos indecibles, como dice la palabra, intercede en favor de nosotros. Y hoy, Señor, te damos gracias porque tu verdad ha sido expuesta. Te damos gracias porque la llenura de tu espíritu es con nosotros. Te damos gracias porque tu carácter se forma a base de las tempestades. Por lo tanto, si los recios de los vientos tempestuosos los vencemos, quiere decir que los cimientos de la iglesia son más fuertes que la adversidad. Amén. Y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.